Hola, hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba a su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que sigas subiendo fics. Muchas gracias. Capítulo 7. Jugadores, piezas y hogueras. El trío de cazadores iniciados corrió hacia un claro más grande. La vista de un templo con algunas piezas de ajedrez de gran tamaño en pedestales confirmaba que era el sitio real que albergaba las reliquias que se suponía que debían recuperar. Cuando se acercaron a la estructura en ruinas, vieron a Blake y Jan con reliquias en la mano, charlando entre ellos. Viliria anunció su presencia a los demás. Jan, Blake. Ella gritó. Tu pequeño mundo, no. El peleador rubio se volvió hacia los recién llegados y saludó con la mano, gritando en respuesta, Viliria, Pirra, Bunny Boy. ¡Hey! ¿Cómo te va? No terriblemente, pero podría ser mejor. Tuvimos que matar a un acechador de la muerte mayor hace unos minutos. Eso fue un verdadero dolor de cabeza. ¿Mataste a un acechador de la muerte anciano? Preguntó Blake. Pirra respondió. Para ser honesta, fue principalmente Viliria y su hechizo lo que lo hizo, y mientras la ayudábamos, si ella no estuviera allí, probablemente habríamos estado corriendo hasta aquí con él justo detrás de nosotros. Todavía no ha encontrado pareja. ¿Estabas disparando magia y yo no estaba allí para verlo? Jan preguntó con falsa decepción. Antes de que Viliria pudiera responder, fueron interrumpidos por la voz de Ruby desde arriba, creciendo rápidamente en volumen mientras gritaba. Cabezas up. Mirando hacia arriba y viendo a la chica en cuestión caer a una velocidad bastante terminal, Viliria sacó su bastón y salit y lo apuntó hacia ella. Un rayo etéreo azul mezclado con motas doradas se lanzó hacia adelante y golpeó a Ruby, y cuando impactó el suelo, mientras su aura estallaba, una gran parte del impacto se dispersó en una nube de niebla azul. ¿Estás bien? Preguntó la apagada mientras caminaba hacia el segador rojo, quien simplemente gimió mientras sus pupilas giraban. Entonces lo tomaré como un no, pero no necesito ayuda médica de inmediato. Blake se volvió hacia Jan, solo para darse cuenta de que ya estaba corriendo hacia su medio hermano, gritando «Oh, Dios mío, Ruby. ¿Estás bien?» En cambio, Blake se volvió hacia Viliria y enarcó una ceja, a lo que ella se encogió de hombros en respuesta. Debo decir que no pensé que mezclar fantasma con alguna hechicería dorada de Olasile para convertirlo en un hechizo de proyectil fuera a funcionar, pero estoy contento con los resultados de algo que inventé en el acto. Jan se volvió hacia ella. Ruby se sentó aturdida en el fondo y gritó. ¿Quieres decir que no sabías si eso iba a evitar que mi hermana se volviera loca? Situada en el lugar, y de repente muy incómoda, Viliria se salvó de tener que responder cuando todos los presentes fueron interrumpidos por una ursa, un grim grande que se asemeja a un oso demoníaco con púas de hueso, una máscara de hueso y ojos rojos brillantes, abriéndose camino de repente. En el claro con un rugido, antes de que una explosión rosa estallara detrás de él y se derrumbara mientras la persona responsable gritaba, «Yeah». Se reveló que la persona en cuestión no era más que la mitad de la pareja que Viliria había observado en los vestidores, Nora. Se bajó del cadáver y lo miró con tristeza, antes de decir en un petulante, casi quejido, «Au, está roto». La otra mitad de la pareja, Ren, corrió hacia el claro detrás del camino de devastación de la osa, sin aliento y jadeando, antes de inclinarse y poner sus manos en sus rodillas. Nora. Por favor, no vuelvas a hacer eso, eventualmente salió de su boca. Miró a la hiperactiva pelirroja, solo para notar su desaparición y comenzó a buscarla frenéticamente, solo para notar lo que todos los demás tenían cuando agarró una torre dorada de uno de los pedestales y comenzó a cantar «Soy la reina del castillo». Repetidamente. Viliria fue golpeada hasta pedirle a Nora que desistiera por Ren, quien gritó su nombre y la hizo volver corriendo hacia él. Blake, que se había acercado a donde los demás se habían congregado alrededor de la ahora consciente Ruby, preguntó. ¿Esa chica acaba de entrar en una ursa? Sorprendentemente, nada los interrumpió de inmediato, por lo que Viliria respondió esta vez. Creo que lo hizo.
Esperaron unos segundos más, para ver si iba a pasar algo más extravagante, antes de que la voz de Weiss llegara desde la distancia. ¿Cómo pudiste dejarme? Mirando hacia arriba, el grupo recibió un chillido cuando un anciano enorme nunca más voló sobre sus cabezas. Ruby simplemente se llevó las manos a la boca y gritó. Dije saltar. Blake intervino con ella. Se va a caer. Ella estará bien. Se está cayendo, dijo Ren. Esta vez, con su bastón ya afuera, y advertida de los compañeros que caían, logró lanzar su hechizo en la forma que caía de Weiss 3 veces, y la heredera aterrizó sobre su trasero sin ni un parpadeo de su aura, y sin dolor. En cualquier caso, sin embargo, hubo una nube de niebla azul significativamente más grande en el momento del impacto. Biliria sopló la punta de su bastón, algunas motas doradas salieron volando con un rastro de humo azul, antes de decir con aire de suficiencia. Estoy sacando mucho más provecho de de lo que pensé. Weiss miró a la mujer con armadura que tenía delante. Acabas de salvarme la vida. Ella respondió con timidez, bueno, sí, pero fue con un hechizo que, literalmente, solo hice arriba sobre el terreno, que eras uno de los 2 sujetos de prueba para ver si funcionaba, así que tal vez no lo bastante merezco tus gracias. Weiss se debatió entre estar agradecido de que funcionara y tener miedo de la información que podría no tener, pero se salvó de decidir qué sentimiento abrazar por otro chillido del cielo nunca más. Ya que dio un sobrevuelo, se desencadenó un torrente de manera significativa, plumas más grandes que las que habían sido lanzadas en Biliria por los namores juveniles en la aldea, fluyendo hacia el grupo a velocidades ridículas. Una vez más, golpeó su bastón para proyectar una pared de luz retorcida, pero esta vez subestimó la masa y la velocidad de los proyectiles que se acercaban. En lugar de simplemente desviarse hacia los lados, cuando más de una docena de plumas impactaron la barrera, rebotaron y volaron en múltiples direcciones. La mayoría se fue volando sin golpear a nadie, pero 8 de las plumas se estrellaron contra sus compañeros. 2 golpearon a Yang y 1 a Weiss, Jaune, Nora y Pirra. Aunque ciertamente incómodo, y golpeando al chico rubio y a la manta sobre sus traseros, sus auras estaban en su mayor parte intactas, por lo que resistieron los impactos no peor. Los 2 últimos, sin embargo, golpearon a Ruby, que había perdido una parte significativa de su aura cuando golpeó el suelo. Incluso cuando Biliria canceló su hechizo, escuchó un sonido similar al de un cristal rompiéndose, seguido de un shriek y un grito. Con la sangre helada, dejó caer su bastón, por el momento ignorando a Yang, gritando el nombre de su hermana, como con una explosión de brasas, un gran arco matadragones enorme y profusamente tallado utilizado por los caballeros de plata de Anor Londo se materializó en sus manos, y se estrelló contra la tierra mientras ella lo anclaba y echó hacia atrás una gran flecha de matadragones a juego, apuntando al anciano nunca más mientras giraba para otra carrera de ametrallamiento. Tomando aire y soltándolo, esperó hasta el momento en que se enderezó, teniendo en cuenta el movimiento del Grim, el viento y la velocidad a la que caería la flecha. Con un movimiento de sus dedos, soltó la cuerda, y con un golpe, la gran flecha del asesino de dragones navegó hacia adelante, haciendo un arco perfecto antes de incrustarse directamente en las fauces abiertas de la criatura del techo mientras chillaba una vez más. Una parte inconsciente del fondo de su mente tomó en cuenta el hecho de que una hoguera brotó del cadáver del Grim muerto cuando se estrelló contra el suelo y se disolvió detrás del grupo, guardando ese poco de conocimiento para más tarde mientras corría hacia Ruby, descartando el gran arco. Y dibujando el timbre de Yorshka. Una pluma, que se evaporó ahora que su creador fue servido de la espiral mortal, se había alojado a través de lo que parecía ser el pulmón de Ruby, su desaparición solo aceleró el crecimiento del charco de sangre debajo de ella mientras su hermana sostenía su cuerpo inconsciente y entraba en pánico. Afortunadamente, su aura parecía bloquear una de las plumas, porque dudaba que el segador rojo estuviera vivo si ambos la hubieran golpeado directamente. Deslizándose sobre sus rodillas y deteniéndose justo al lado de las medio hermanas, Biliria tocó el timbre y comenzó a hablar. Los caballeros regresaron cansados, a las paredes del campamento de los dioses, sangrando y quemado, sus muchas heridas comenzaron a calambres, aquellos que miraban tenían los ojos muy abiertos cuando una luz dorada con destellos rojos comenzó a emanar del timbre, creciendo en intensidad con cada segundo que pasaba.
Los guerreros ensangrentados, pero cumplieron con sus deberes, fueron llevados ante la hija mayor, Guinevere. En el suelo a su alrededor, centrado en Viliria, comenzó a formarse un círculo dorado, seguido poco después por otro anillo alrededor, con protuberancias ondulantes que hacían que los dos círculos parecieran un sol. Al tocar las puntas de sus rayos, se formó otro círculo, y luego un cuarto unos centímetros por debajo. La diosa miró a todos aquellos que habían sido heridos en cumplimiento de su juramento, levantó los brazos en alto y trajo su poder contra la enfermedad y las heridas. Una serie de runas, tan doradas como el resto de la construcción, se grabaron entre el segundo círculo más externo y el círculo externo del sol estilizado. Los ojos de Yan se pusieron rojos mientras gritaba a los que no se habían encendido: mi hermana se está muriendo y solo estás orando. ¿Tienes magia? Por el amor de Oun, haz algo. Fue interrumpida por Weiss, quien señaló el edificio de energía en el suelo y gritó: Yan, mira. Yang miró en estado de shock, y de repente hizo una mueca y entrecerró los ojos cuando la luz del timbre aumentó rápida y exponencialmente en luminosidad, de repente demasiado brillante para mirar directamente. Los círculos y runas a su alrededor también comenzaron a brillar con mayor intensidad, incluso mientras Viliria continuaba sin cesar. Los guerreros observaron a su alrededor mientras los rayos dorados del amanecer se doblaban, y bajo la brillante y reconfortante luz del sol, todas sus heridas comenzaron a curarse. Cuando Viliria terminó, giró la mano hacia arriba para hacer sonar la campana, y cuando sonó el timbre, el símbolo en el suelo se extendió 3 veces su tamaño y una explosión dorada surgió del timbre, expandiéndose en una cúpula hasta que alcanzó el borde expandido del círculo más externo y ambos comenzaron a disiparse. Una ola de reconfortante calidez se apoderó de todos los presentes, y sintieron que los dolores, magulladuras y rasguños que habían sufrido se desvanecían instantáneamente, ya que sus auras se volvieron a llenar por completo. Para la propia Ruby, las heridas en ambos lados de su cuerpo se curaron casi instantáneamente, sin dejar cicatrices, mientras su aura resplandecía de nuevo a la vida y sus ojos se abrieron mientras se volvía a una posición sentada erguida, jadeando en una respiración masiva. Y de un solo tirón tosiendo toda la sangre que se había acumulado en sus pulmones. Viliria se cayó de repente, apenas se agarró a sí misma con la mano libre, antes de sacar las piernas de debajo de ella, para poder sentarse sobre su trasero y usar sus pies como apoyo adicional. Ruby miró a su alrededor, y apenas soltó un «¿qué?», antes de que Yan jadeara y envolviera sus brazos alrededor de su hermana, casi aplastando a la pobre adolescente mientras estallaba en lágrimas de alegría. Pirra y Jaune fueron los primeros en recuperarse de su conmoción y corrieron hacia Viliria, levantándola y sosteniéndola entre ellos, incluso cuando Jaune gruñó bajo el peso de su armadura. La Iritigiana resopló, tratando desesperadamente de forzar oxígeno en sus pulmones, por la fuerza del hábito más que por la verdadera necesidad, antes de hablar con voz cansada: gracias, los milagros curativos nunca fueron mi fuerte, y la luz del sol relajante siempre me da problemas para lanzar. Eso me sacó, mucho más de lo que pensaba. Creo, casi me desmayo por un segundo, y Yan, dijo, llamando a la rubia, no solo salvé la vida de tu hermana, así que podrías asfixiarla. Y yo no puedo curar la muerte. Se detuvo un par de segundos, antes de añadir rápidamente, y aplastamiento a mí no es una manera de darme las gracias. Yang soltó a su hermana, quien comenzó a tragar aire tan frenéticamente como lo estaba Viliria hace unos segundos, y comenzó a hablar con los apagados. Oh, Dios mío, que acaba de guardar la vida de Ruby, gracias tanto, y yo soy lo siento, me gritó en que I don't know how I can ever repay you. Puedes empezar por no agradecerme, me interrumpió, es mi culpa lo que le pasó a ella en primer lugar. Mirando hacia abajo y apretando los puños, continuó, no anticipé que proyectiles de ese tamaño, viajando a esa velocidad, desviarían mi hechizo tan violentamente, y casi le cuesta la vida a Ruby. Cualquier servicio, simplemente corrigí un mal causado por mis propias acciones. Estoy tan malditamente acostumbrado a estar solo, que ni siquiera tomé en cuenta el hecho de que había otros a mi lado que podrían haber sido atrapados en el fuego cruzado. Terminó, gritando amargamente en este punto, y sorprendiendo a todos los estudiantes que se habían reunido a su alrededor. Oye,
Weiss gritó, evitando que Viliria se autodespreciara más, dijiste que no te diste cuenta de que esto sucedería. Si Ruby me hizo explotar fue un error, entonces también lo fue esto. Lo que importa es que interviniste, lo arreglaste y te detuviste. Devolverse mucho peor. Si no fuera por ti, ya no tendría pareja, Jan habría perdido a una hermana, y todos habríamos perdido a una amiga. Así que no te atrevas a menospreciarte, ¿me escuchas? Viliria se calló, mirando a la heredera. Tienes razón, dijo con un suspiro. Gracias por arreglarme. Y además, Ruby habló por primera vez desde que fue sanada, ya no tienes que estar acostumbrado a estar solo. Nos tienes ahora. Sí, gritó Jaune, todos somos tus amigos. Por mi parte, me encantaría llamarte amigo, confirmó Pirra. Black esbozó una sonrisa irónica. Eres una buena persona, Viliria. Todos cometemos errores. Cualquier amigo de Ruby es amigo mío, intervino Jan. Y salvaste a mi hermana cuando yo no podía hacer nada. Weiss habló de nuevo. Y sabes lo que siento por ti. Sí. ¿Verdad, Ren? Exclamó Nora. Cierto, Nora. Todos somos tus amigos, Viliria, terminó Ren. Mi agradecimiento a todos ustedes, dijo Viliria, de verdad me alegro de que todos me consideren una amiga. Una pausa, mientras visiblemente tragaba. Y creo que también estaría feliz de llamarlos a todos mis amigos. Hubo una pausa de unos segundos, ya que nadie sabía realmente cómo seguir ese momento. Jan logró hablar primero. Tan, ya que eres nuestro amigo, ¿podemos ver lo que parecen? ¿Horriblemente desfigurado o algo? No es que me importa, tengo curiosidad, ¿sabes? En realidad, comenzó Jaune, para abreviar una larga historia, aparentemente todos de donde ellas son básicamente superalbinos, y si no se cubre, tendrá horrendas quemaduras solares en menos de una hora. Aquellos que no estaban al tanto de ese conocimiento se sorprendieron bastante, y la hija de Iritil simplemente lo confirmó diciendo, eso realmente lo resume bastante bien. Se detuvo brevemente, antes de preguntar, ¿por qué no me creo a usar eso como una explicación? Otros pocos segundos reflexionando para sí misma, y luego, además, probablemente deberíamos agarrar una reliquia y terminar la iniciación, antes de que otro Grim anciano salga arrastrándose del final de este bosque. Todos los que no eran Jan o Black de repente se congelaron, recordando por qué estaban aquí en primer lugar, antes de trepar al templo y debatir entre ellos sobre quién obtuvo qué reliquia. Black miró a Viliria, que estaba ocupado recogiendo su descartó armas, y le preguntó, ¿no se le va a agarrar una reliquia? Los conté, dijo, recogiendo y guardando su gran arco, tenemos demasiadas personas en comparación con las reliquias, y sé que mi habilidad con los hechizos es demasiado tentadora para Ospin como para que falle mi iniciación por un tecnicismo. Agarró su bastón, antes de finalmente tomar nota consciente de la hoguera desde donde el anciano nunca más se había estrellado. Se preguntó por qué aparecería una hoguera mucho después de que se apagara la primera llama, y por qué de esta criatura, a diferencia del Yatstalker, o en absoluto, pero finalmente decidió que la conveniencia de tener una hoguera valía la probabilidad de no saber nunca la respuesta a esas preguntas. Mientras Jan y Black miraban, ella alcanzó la espada enroscada, y tomando nota de la falta de una llama y la falta de huesos humanos muertos vivientes, que sobresalían de la ceniza en la que estaba incrustado, sostuvo su mano izquierda unos centímetros por encima de la empuñadura de la hoja, con la palma hacia abajo. Una brasa corrió por su brazo, saltó desde la punta de su dedo índice hasta la espada enroscada y bajó por la hoja. Cuando hizo contacto con la ceniza en la que estaba incrustada la espada enroscada, una llama cobró vida en una pequeña explosión, antes de crepitar suavemente cuando la hoguera se encendió. Sintió que su proximidad a las llamas la rejuvenecía por completo, y sonrió cuando sintió que sus frascos de Estus finalmente se volvían a llenar en su almacenamiento. ¿Qué fue eso?, preguntó Jan. Esto es, una hoguera. No he visto una de estas, desde que salí de casa. Requiere una magia muy especial y muy avanzada para utilizar. Es bastante inútil para ustedes ahora mismo, y probablemente lo seguirá siendo durante años. Ok, dijo Jan, quien miró hacia Blake, quien simplemente se encogió de hombros.
Bueno, es mejor que nos pongamos en marcha, parece que ya han resuelto sus reliquias. El trío de chicas fue a unirse al resto del grupo para el viaje de regreso a Viacom. Billy estaba con los demás en el auditorio principal de Viacom Academy una vez más, los estudiantes se habían reunido mientras el profesor Spin nombraba equipos. Había sido un poco complicado averiguar cómo volver a subir por los acantilados, pero lo habían logrado. El director de Viacom habló de nuevo, cuando otro cuarteto de adultos jóvenes fue llamado al escenario. Russell Trush, Cardin Winchester, Dove Bronzewin y Skylark. Ustedes cuatro recuperaron las piezas del Black Bishop. A partir de este día, trabajarán juntos como el equipo CRDL, N/A. Cardinal, dirigido por Cardin Winchester. Billy vio como cuatro de sus amigos subían al escenario, mientras Ospin gritaba sus nombres. Jaune Ark, Lieren, Pirra Nikos, Nora Valkyrie. Ustedes cuatro recuperaron las piezas de Wither Rock. A partir de este día, trabajar juntos como equipo JNPR, N/A. Juniper, Nora hizo un ruido feliz y abrazó a Ren, antes de que el director continuara, dirigido por Jaune Ark. ¿Eh? ¿El guiado por? Preguntó la rubia ante ese anuncio. Si bien Billy también encontró extraña la decisión, notó que el joven había mostrado una racha táctica mientras luchaba contra el Deathstalker, por lo que era posible que la facultad también hubiera observado esto y quisiera darle la oportunidad de cultivar eso. Felicidades joven, Ospin le habló a Jaune en un volumen más suave. Pirra le dio un juguetón puñetazo en el hombro a modo de felicitación, pero terminó tirándolo al suelo. A pesar de eso, ambos se sonrieron el uno al otro. Y para nuestro equipo final, dijo Ospin al auditorio nuevamente, Blake Belladonna, Ruby Rose, Wei Schne y Yang Xiaolong. Ustedes cuatro recuperaron las piezas del Caballero Blanco. A partir de este día trabajarán juntos como equipo Ruby, N/A. Ruby. Dirigido por Ruby Rose. Weiss parecía sorprendida por el anuncio, pero no tanto como Ruby, aunque no pudo reflexionar sobre esa sorpresa tanto como Schne cuando Yang la agarró en otro abrazo demasiado fuerte, gritando lo orgullosa que estaba. Los vítores fueron interrumpidos cuando Ospin tocó su micrófono para que todos se callaran. Dije nuestro equipo final. Eso no significa que hayamos terminado todavía. Billy Avalon, por favor, sube al escenario. Con una sonrisa, la mujer en cuestión caminó sobre el director, presumiendo enviando una lluvia de brasas que caían en cascada por su cuerpo, cambiando su armadura de combate por el atuendo completo del bailarín del Valle Boreal una vez más. La habitación se llenó de jadeos agudos y susurros cuando se detuvo ante el hombre responsable de su asistencia. Aquí Ospin miró entre los cazadores y cazadoras de primer año reunidos en entrenamiento. Ahora hemos terminado. El equipo mencionado volvió a subir al escenario para dar la bienvenida a su miembro más nuevo, y entre los vítores del auditorio y rodeado de amigos, por primera vez en mucho tiempo, Billy sintió que podía llamar a algún lugar a casa.